Universidad Libre, Universidad Metropolitana, reumatólogo del Instituto Nacional de Reumatología Uruguay y profesor titular de la Universidad Libre y Universidad Metropolitana. Tengo una distinción, maestro de la Reumatología Panamericana PANLAR, y soy el director médico de IMA, Investigación Médica Atlántico, y pionero de la conmemoración del Día Mundial de la Artritis acá en Colombia. El doctor Eric Alexander Cabrera Estrada, él es médico de la Universidad del Magdalena Santa Marta, es miembro adherente de ANMI y es residente de medicina interna de la Universidad Libre. Brevemente, la agenda que vamos a desarrollar es síndrome antifosfolípido, conceptos, caso clínico, discusión, esperamos preguntas y respuestas y finalmente conclusiones. Entonces, para comenzar, el síndrome antifosfolípido, que fue descrito en 1983, se caracteriza por la aparición de trombosis, tanto arteriales o venosas, abortos a repetición o muerte fetal, entre otras manifestaciones, junto a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípido fue descrito inicialmente por el doctor Graham Hughes, este médico inglés, ¿sí? Fue el que asoció entre lupus, la asociación que había entre lupus y eventos trombóticos, hizo la relación también de aborto, trombosis y anticuerpos antifosfolípidos, y esto lo hizo en el Hospital St. Thomas en Londres. Y ahí detectaron los primeros anticuerpos anticardiolipina. Entonces, es una trombofilia por autoanticuerpos caracterizada clínicamente por trombosis y complicaciones hipotéticas recurrentes que se puede ver de manera aislada y se puede considerar como síndrome antifosfolípido primario o se puede ver secundario a otro tipo de enfermedades autoinmunes. Importante saber de que el síndrome antifosfolípido primario afecta un 5% de la población, es más frecuente en mujeres 5:1 y la edad media de aparición de síntomas son a los 35 años más o menos. Entonces podemos definir que el síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por eventos trombóticos u obstétricos que ocurren en pacientes que presentan anticuerpos antifosfolípidos persistentes. Y este síndrome antifosfolípido, como lo dije, puede ser primario, puede ser secundario o puede asociarse al lupus eritematoso sistémico, que a través del tiempo hemos visto que va tomado de la mano con el lupus y están así que los criterios de clasificación diagnóstica del lupus, ahí están los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ¿cuándo sospechar un antifosfolípido? En pacientes que tengan trombosis venosas arteriales no provocadas, únicas o en repetición, patología obstétrica de aborto de repetición, muerte fetal, retardo de crecimiento uterino previo, antecedente de eclampsia o preeclampsia, trombocitopenia persistente sin causa aparente. Siempre que tengamos una trombocitopenia hay que descartar un antifosfolípido, y prolongación del tiempo parcial de tromboplastina, el PTT. Entonces, tenemos hoy un caso clínico de un accidente cerebrovascular en un paciente joven, un reto diagnóstico a propósito de un caso, y por lo tanto quiero invitar al doctor Eric Cabrera para que nos haga la presentación del caso clínico. Y luego vamos a entrar a hacer la discusión. Desde ya espero que vayan pensando qué deben preguntar. Doctor, bienvenido. Bueno, no sé. El micrófono. ¿Tú quieres el micrófono? Sí, porque esto es para la transmisión. Ah, bueno. Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Reuma Caribe y al doctor Salas por la invitación a participar en este evento el día de hoy. Como ya les mencionó el doctor Salas, el día de hoy quiero compartirles un caso clínico muy interesante y del día a día titulado ACV recurrente en paciente joven,
un reto diagnóstico a propósito de un caso. Bueno, entrando en materia, se trata de una paciente femenino de 42 años procedente de Santo Tomás Atlántico. Esta paciente tuvo un motivo de consulta que fue: me desmayé y no me puedo mover. La paciente presentaba un cuadro clínico de 7 horas de evolución aproximadamente, consistente en la aparición súbita de palidez generalizada asociada a criodiaforesis, con posterior pérdida del estado de conciencia durante aproximadamente 30 segundos, con una recuperación inmediata y aparición de disartria con empeoramiento de hemiparesia brachiocrural izquierda que ya presentaba, lo cual le limitaba la marcha, razón por la cual decide consultar al servicio de urgencias. Bueno, dentro de los antecedentes de esta paciente tenemos que es una paciente que es hipertensa, tiene una neuralgia del trigémino. Esta paciente había presentado 3 eventos isquémicos transitorios en los últimos 3 años. Tuvo un accidente cerebrovascular isquémico establecido a nivel ganglio basal derecho en agosto del 2022, con hemiparesia secuelar en miembros superior izquierdo y miembro inferior izquierdo, con un ranking modificado de 3 puntos. Además, presentaba un trastorno mixto de ansiedad y depresión. La paciente se encontraba en tratamiento con medicamentos antihipertensivos al momento de la valoración y manejo analgésico para su neuralgia del trigémino. Dentro de los antecedentes de esta paciente ginecostétricos destaca que tuvo 4 embarazos, de los cuales uno correspondió a un aborto espontáneo a las 8 semanas de gestación y tuvo una pérdida a las 16 semanas de un embarazo que transcurría con normalidad, sin evidencia de alteraciones fetales ni alteraciones placentarias evidentes. Los otros 2 embarazos fueron llevados al término y fueron partos por cesárea. La última hospitalización de la paciente fue en agosto del 2022 por el accidente cerebrovascular establecido que presentó, sin otros antecedentes de importancia. A la revisión por sistema, la paciente refería a una fatiga de varios meses de evolución y además presentaba un dolor torácico de 6 meses de evolución, que era tipo urente de una intensidad 3/10 en la escala visual análoga, que no se irradiaba y no tenía exacerbantes ni atenuantes. Este era un dolor que era de forma intermitente. Refería además la aparición ocasional de lesiones en miembros inferiores decoloradas, rojizas y azuladas, con un patrón reticular. Se exacerbaban con la exposición a la temperatura fría y no tenían ninguna asociación con la temperatura caliente. Ocasionalmente la paciente manifestaba también un dolor en articulaciones metacarpofalángicas bilaterales que no tenían predominio de horario ni tampoco asociación con las actividades. Cuando se valora el paciente, se encuentra inicialmente con unos signos vitales, con una presión arterial en 144/86, ligeramente aumentada, una frecuencia cardíaca que estaba normal, una frecuencia respiratoria normal, una temperatura normal y una saturación de oxígeno que era normal. El paciente se encontraba en aceptables condiciones generales, no tenía alteraciones a la auscultación cardiopulmonar, no tenía dolor abdominal, no tenía masas ni megalias, no había dolor articular ni edema y tampoco se evidenciaron lesiones en la piel. En el examen neurológico de la paciente encontramos que presentaba disartria, un volumen de la voz bajo con un timbre plano y presentaba también braquilalia. Tenía una agudeza visual disminuida bilateral, presentaba disestesias en la rama mandibular del nervio trigémino del lado izquierdo. Tenía hipertonía brachiocrural izquierda, tenía una fuerza muscular 2/5 en las extremidades izquierdas y presentaba además hiperreflexia en las extremidades izquierdas. La paciente no se le pudo valorar la marcha ya que presentaba imposibilidad para la misma. Contaba con unos paraclínicos iniciales al momento de la valoración, con un hemograma con una leucocitosis ligera, sin alteración en las otras líneas celulares. La función renal de la paciente era normal, tenía un sodio normal, un cloro normal y estaba ligeramente reducido el potasio. La radiografía de tórax fue normal y el electrocardiograma también se describió como normal. Se le ordenaron unas troponinas a su ingreso negativas, una glicemia basal normal y unos tiempos de coagulación que se encontraban también dentro de los límites de normalidad. Para este momento entonces nos enfrentábamos a una paciente
en la quinta década de la vida, que había tenido eventos cerebrovasculares recurrentes, con un déficit neurológico agudo, con hallazgos al examen físico que sugerían un síndrome de motoneurona superior. Y para clínicos iniciales sin alteraciones significativas que explicaran las condiciones clínicas actuales. En principio se decide hospitalizar al paciente para la realización de estudios de neuroimagen. Las impresiones diagnósticas iniciales fueron entonces un accidente cerebrovascular agudo isquémico versus hemorrágico, un dolor torácico de riesgo bajo con un Heret-score de 2 puntos, una hipopotasemia leve y el antecedente de su enfermedad cerebrovascular secular con hemiparesia brachiocrural izquierda con un ranking modificado de 3 puntos. Se ordenó la estancia de la paciente en la sala de reanimación, se iniciaron líquidos endovenosos, se ordenó la realización de tomografía de cráneo simple, se solicitó troponina de control y niveles de potasio. En la tomografía que se le realizó a la paciente no se evidenciaron zonas de isquemia aguda ni zonas de hemorragia, tampoco había lesiones ocupantes de espacio y la línea media se encontraba centrada. La troponina fue negativa, los niveles de potasio ya se encontraban normales. Durante este tiempo, la paciente aportó el reporte de un ecocardiograma transesofágico extrainstitucional, en el cual se evidenció en la auriculilla izquierda una imagen de 0.5 por 0.6 con alto poder cardioembólico. Tenía una FEBI del 52%, tenía además un crecimiento auricular izquierdo y presentaba una disfunción sistólica leve. Entonces, para este punto, luego de haber analizado todos los paraclínicos iniciales, se realizó un replanteamiento del caso teniendo en cuenta pues todos los antecedentes de la paciente, la información aportada durante la revisión por sistema. Entonces teníamos una paciente con un ACV probablemente isquémico, que tenía antecedentes de eventos cerebrovasculares recurrentes, que tenía pérdidas gestacionales no explicadas y además con un ecocardiograma que nos evidenciaba la presencia de un trombo auricular. Presentó un empeoramiento de su estado neurológico basal y tenía paraclínicos iniciales que se encontraban dentro de los límites de la normalidad. Esto nos llevó a pensar en que probablemente el cuadro clínico de la paciente estaba en asociación con alguna probable patología que condicionara un estado protrombótico, razón por la cual se decidió hospitalizarla a la paciente para continuar pues con los estudios. Se plantaron entonces estos diagnósticos, un ACV isquémico de probable compromiso de la arteria cerebral media derecha, de posible etiología cardioembólica con un NITS de 8 puntos y un ASPET de 10 puntos, un estado protrombótico de etiología a establecer, un trombo intracavitario en la auriculilla izquierda con alto riesgo embólico. Se decidió hospitalizar a la paciente en sala general, se le indicó manejo con líquidos endovenosos teniendo en cuenta las impresiones diagnósticas y la posibilidad, y siendo consecuente, se decidió iniciar anticoagulación en esta paciente. Se realizó la conciliación medicamentosa y se solicitó valoración por neurología, quien consideró la realización de una resonancia cerebral simple. Se ordenó repetir el ecocardiograma transesofágico, se solicitó un monitoreo Holter de 24 horas, se solicitaron Doppler de vasos de cuello, anticuerpos antifosfolípidos, se solicitó VIH y serología para sífilis, homocisteína, ANAS, anti-DNA, anti-SMI, anti-RO, anti-LA y los niveles de complemento. El resultado de la prueba de VIH y la serología fueron no reactivos. El ecocardiograma transesofágico que se realizó de forma institucional se encontraba dentro de límites normales. El monitoreo Holter fue con un trazado normal, el de Doppler de vasos de cuello también se encontraba normal. Bueno, se le realizó la resonancia a la paciente, traigo esta imagen en secuencia T1 en la cual solamente se evidenció una hiperintensidad adyacente a los ganglios de la base derecho que se consideró que podría estar en relación con eventos cerebrovasculares previos. La paciente durante su estancia fue valorada por el servicio de cardiología, quien consideró que por los resultados normales dentro de los estudios cardiovasculares no requería manejos adicionales por este servicio y se solicitó valoración por hematología. El hematólogo vio a la paciente y considera que es prudente mantener la anticoagulación de la paciente. Si se llega a detectar un trombo, se debería realizar la aspiración del mismo y además debería esperar los resultados de los exámenes complementarios para que pudiera ser valorado por el servicio de reumatología. Cuando se obtienen los resultados complementarios, vemos unos niveles de complemento que están normales, anti-RO, anti-LA y anti-SMIC que están normales, anti-DNA doble cadena y anticuerpos antinucleares que están negativos.
Los resultados del complemento nos muestran entonces unos anticuerpos anticardiolipina IgG e IgM positivos por encima de 40, beta-glicoproteína IgG e IgM por encima de 40, un anticoagulante lúpico en 43.8, más del 20% por encima del control y niveles de homocisteína que se encontraban normales. Bueno, una vez que ya estaban completos todos los estudios que se han solicitado, el paciente fue valorado por reumatología, quien realiza una valoración integral del caso, teniendo en cuenta la enfermedad actual, los antecedentes de la paciente y los resultados de paraclínico, se decide aplicar los criterios de Sapporo para síndrome de antifosfolípido, los criterios clasificatorios, encontrando que esta paciente contaba con 2 criterios clínicos, además de los niveles de anticoagulante lúpico, anticardiolipina y beta-glicoproteína en niveles altos moderados en una sola medición. Además, se aplicaron los nuevos criterios de SAF de la ACR EULAR, encontrando 2 criterios en los dominios clínicos y 2 criterios en los dominios de laboratorio, para un total de 7 puntos por criterios clínicos y 6 puntos por criterios analíticos, lo cual nos permitía establecer que la paciente tenía un síndrome antifosfolípido probable a la espera de establecer como un SAF definitivo, y se decidió añadir al tratamiento hidroxicloroquina y warfarina. Estos son los criterios de Sapporo, los criterios clínicos, los criterios analíticos. Con un criterio clínico y un criterio analítico se confirma el diagnóstico definitivo. Las pruebas deben ser separadas mínimo por 12 semanas con respecto pues, a las pruebas analíticas. Estos son los nuevos criterios que están aún en estudio en fase 2, que son planteados por la ASR y la ULAR. Vemos que hay dominios de clínicos y dominios de paraclínicos. Esta paciente tenía 2 dominios clínicos, 2 dominios de laboratorio. Con una puntuación mayor de 3 en cada uno de los 2 grandes dominios, se podría establecer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Bueno, ya como consideración final tenemos entonces una paciente en la 5ª década de la vida con antecedentes cerebrovasculares isquémicos recurrentes, pérdidas obstétricas no explicadas, quien presentó un nuevo evento cerebrovascular con deterioro de su funcionalidad, con hallazgos al interrogatorio que sugerían una probable asociación con una patología que condicionara un estado protrombótico, razón por la cual se decidió hospitalizar a esta paciente. Durante su estancia se descartaron mediante estudios de imágenes y paraclínicos alteraciones estructurales, alteraciones infecciosas y alteraciones arritmogénicas, lo cual reforzó la posibilidad de que estuviéramos frente a una trombofilia adquirida y se decidió avanzar en la realización de estudios. Se obtuvieron niveles de homocisteína normales, ANAS y anti-DNA normales y triple positividad para anticuerpos antifosfolípidos. Ya como conclusión o consideración final, tenemos que al realizar la integración clínica y paraclínica se demuestra que esta paciente cumple con los criterios clasificatorios de Sapporo y ACR EULAR para síndrome antifosfolípido sin la asociación de otra enfermedad autoinmune hasta este momento. Los órdenes finales del egreso de esta paciente fueron con warfarina 5 miligramos vía oral al día, hidroxicloroquina. Se le dio una cita ambulatoria con reumatología, también cita ambulatoria con neurología con reporte de angioresonancia y además terapia de rehabilitación física. Muchas gracias. Bueno, entonces, doctor, le pido que esté aquí a mi lado. No se me vaya muy lejos. Preguntas, inquietudes con relación a este caso clínico sobre síndrome antifosfolípidos, una presentación de una paciente femenina que tiene muchos elementos clínicos y de laboratorios. Dos cosas, ¿lograron entender todo? O dos, uno, ¿entendieron todo? O dos, no entendieron nada. Pienso que lo primero, pero igual, preguntas. El síndrome antifosfolípido es una entidad mucho más frecuente de lo que ustedes creen. La vemos muy frecuentemente. Hace un año dicté este tema en el cual titulé esa charla Síndrome antifosfolípido más allá de las pérdidas fetales. Por una razón, nosotros cuando hablamos de síndrome antifosfolípido
nos encontramos con o pensamos en aquellos casos en los cuales la mujer tiene pérdidas o abortos a repetición, pero no lo logramos pensar cuando tiene los otros síntomas. Por ejemplo, una anemia hemolítica. O, por ejemplo, como le decía ahorita al comienzo de la charla, pacientes que tengan una trombocitopenia. Pacientes jóvenes que tengan infarto agudo del miocardio. O pacientes como esta señora que tenía accidente cerebrovascular. Y accidente cerebrovascular a repetición. Entonces, el ejercicio es que cada vez que vamos conociendo más el síndrome antifosfolípido, que cada vez lo vamos asimilando y agrupándolo hacia los conocimientos que nosotros debemos tener frente a un paciente, vemos que hay un amplio gama de síntomas que nos pueden ayudar para un diagnóstico. Por eso pusimos un reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llega el paciente y no pensamos que lo que tiene es un síndrome antifosfolípido. Como le digo yo a mis residentes, como le digo yo a mis estudiantes, ¿cuántos casos de síndrome antifosfolípido han visto? Probablemente pensarán ninguno, pero si se ponen a analizar, van a encontrar cualquier cantidad de casos o cualquier cantidad probable de casos porque hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, es importante tener en cuenta esta patología que es de mucho más frecuencia de lo que uno cree. Mientras acá el doctor nos... el micrófono, por favor, acá. Alza la mano para que la niña te ubique. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Felicitaciones. Yo tengo una duda, digamos que los pacientes que tienen diagnóstico de síndrome antifosfolípidos y ya vienen anticoagulados con warfarina, sabemos que las guías y las recomendaciones de ellos son muy, digamos, que abiertos en saber si estando en un INR terapéutico entre 2 a 3. El paciente es un evento traumático, la mayor de esta evidencia, hemos entendido que pues, no son estudios realmente grandes, sino más observacionales. Entonces mi pregunta va dirigida a si en su experiencia, ¿usted qué prefiere? ¿Subirle a oxapril, subirle INR3 o aspirina al paciente que está en obviamente sacando de un lado los DOACs, que sabemos que el evento trombótico arterial y un no se retromosis. Ya gracias. ¿Tú quieres comentar algo? Bueno, excelente pregunta. ¿Qué pasa con estos pacientes? Las guías no son del todo claras, como ya tú lo mencionaste. ¿Cuál es la recomendación actual? Si bien los límites del INR no están totalmente dilucidados tampoco, hay guías que van a encontrar que 2 a 3, otras que puede ser un poco más flexible de 3 a 4. Tú podrías, en primer lugar, o ser un poco más flexibles e irte a ese límite de 3 a 4, o como en el caso de esta paciente, hablando de pues, pacientes con eventos recurrentes, ya podrías añadirle un antimalárico, como en este caso la hidroxicloroquina. Si bien la evidencia no es tan fuerte, es como con lo que se cuenta actualmente y como lo que más evidencia tiene con respecto al tratamiento de los eventos recurrentes. Ok, esa es la respuesta del doctor, es la idea. Las guías no son claras y es una enfermedad que estamos conociendo y que cada vez estamos viendo nuevos, bueno, nuevos no, casos que estamos aplicando los nuevos criterios o los borradores de los nuevos criterios. Entonces, pues, lo importante es en el momento dado de detectar que este paciente está haciendo una reactivación, entre comillas, digamos así, de su síndrome antifosfolípido. Ok, bueno.